¿Qué es un ángulo? Un ángulo en matemáticas, bueno, suponiendo que esté sobre un plano, está formado básicamente por dos lados, dos segmentos de recta, o dos rayos también pueden ser. Hay un punto en donde ellos se unen. Este punto donde se unen se llama vértice del ángulo. Este puntito de aquí es el vértice. Este segmento o rayo que está aquí y este segmento o rayo que está acá son los lados del ángulo. Casi siempre a nosotros nos va a importar la medida del ángulo. La medida del ángulo nos va a decir qué tan abiertos o cerrados están los lados del ángulo. Y la medida del ángulo básicamente es lo que mide, qué tan separados, abiertos están los lados. Independientemente de la posición en la que se encuentre el ángulo, si la apertura entre sus lados es la misma, pues vamos a decir que tienen la misma medida y también vamos a decir que son iguales. Evidentemente, independientemente de la longitud de los lados, pues siempre y cuando la abertura entre esos lados sea la misma, pues la medida del ángulo va a ser igual. Lo siguiente es, ahora, ¿cómo mido los ángulos? Bueno, para medir los ángulos en las calculadoras normalmente encuentras grados sexagesimales o radianes. Ahora te voy a explicar cómo funciona cada uno de ellos. En un plano dibuja una circunferencia y divide la circunferencia en 4 partes iguales. Aquí donde se cortan estas rectas se forman lo que se llama en geometría plana ángulo recto. Entonces, si cada una de estas partes la dividimos en 90 ángulos del mismo tamaño, 90 partes, imagina que esta fuera una pizza y lo rebanamos aquí en 90 rebanaditas, pues una rebanadita de un ángulo sería muy delgadita, ¿verdad? Bueno, si todas las 90 tienen la misma medida, cada uno de los ángulos que se forma aquí sería de 1 grado. Entonces, este es un ángulo de 90 grados, este es otro ángulo de 90 grados, este es otro ángulo de 90 grados y este es otro ángulo de 90 grados. Es decir, hemos dividido toda la circunferencia en 360 partes, todas del mismo tamaño, y es como dividir la pizza en 360 rebanadas. Entonces, el ángulo que forma una rebanada aquí en el centro de la pizza o del círculo, pues ahí tenemos un ángulo de 1 grado sexagesimal. Podemos definir entonces el ángulo recto como el ángulo que se forma cuando dos líneas se cortan formando 4 ángulos de la misma medida. Esa es la definición de ángulo recto. Ahora, ya te dije cómo medimos el grado sexagesimal. Ahora, ¿cómo mido un radián? Bueno, sobre la misma circunferencia, yo tengo aquí el radio de la circunferencia. Esta longitud que tengo aquí, la medida del radio, la voy a colocar exactamente acá, hasta donde llegue. El ángulo que se forma con este radio y el que subtiende un arco, este segmento de aquí, curvo, que está sobre la circunferencia, es un arco. El ángulo que se forma con este radio y el otro radio que subtienda un arco de longitud igual al radio, esos dos lados, este radio y este radio, forman un ángulo que mide 1 radián. Digamos que el radián es la medida natural para la medición de ángulos, porque se define con base en la misma figura, no con base en un sistema de numeración ajeno a la figura, pero ambos funcionan bastante bien para resolver problemas. Es mucho más cómodo graficar usando radianes cuando es la primera vez que ves cómo medir ángulos, pero si estás muy acostumbrado a usar sexagesimales, bueno, igual básicamente hay equivalencia entre uno y otro. Si te fijas, dar toda la vuelta a la circunferencia, dijimos que eso iba a ser 360 grados. Bueno, en radianes necesitaríamos 2 pi radianes
para darle toda la vuelta. O sea, pi radianes equivale a 180 grados. Esa es la equivalencia que necesitas conocer en caso de que quieras convertir de grados a radianes. Desde luego, puedes utilizar una regla de 3 para hacer la conversión. Si tú necesitas, por ejemplo, expresar el ángulo de 30 grados en radianes, pues lo más sencillo es aplicarle una regla de 3. Yo sé que 180 grados son pi radianes, pues la 180ava parte de pi sería 1 grado en radianes. Entonces, pi entre 180 lo multipliqué por 30. Si multiplico 30 multiplicado por pi sobre 180, simplifiqué la fracción. Primero divido entre 10 y luego saqué tercera parte en 3 y 18 y obtuve 1 y 6. Por eso quedó pi sextos. Es muy sencillo, ¿no? ¿Puedes explicárselo a alguien más?